Bueno, hoy nos toca Santa Cena. El mes pasado se me olvidó, perdonen eso. Pero hoy toca, es el último domingo del mes. El hermano justo va a poner, va a dar los alimentos, los elementos. Y para eso vamos a ir a Mateo 26, versículo 26 al 28. Mateo 26, versículo de 26 al 28. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Gracias, hermano. Tomen el cuerpo de Cristo, hermano, por favor. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dijo diciendo, bebed de ellas todos. Tome la copa, por favor. Sí, es difícil de abrir. Como que el sabor está un poquito raro, ¿verdad, Marta? Hay que ponerse a cuentas. Hay que ponerse a cuenta, ¿verdad? El apóstol Pablo en 1 Corintios nos exhorta a que, eso lo debió haber hecho antes, pero que nos tomemos un tiempo antes de tomar esos elementos que representan evidentemente la muerte y la crucifixión de nuestro Dios Jesús. Pero que tomemos un tiempo para hablarle a Él y para conversar con Él de todos los pecados que hay en nuestra vida. Porque ¿cuántos creen que todavía pecamos? ¿O solamente Carmen y yo? Ok. Entonces vamos a pasar unos segundos pidiéndole al Señor perdón por esos pecados. Si ustedes pecan, pero nosotros somos pecados. Amén. Padre Celestial, gracias por estos elementos, Señor. Gracias por tu magnífica presencia, Señor, tu belleza, todo lo bueno que tú eres, Señor. No nos merecemos tu salvación, pero tú nos las diste, Señor, porque te plació hacer eso. Señor, danos por favor un servicio que esté enfocado en ti y no en nosotros. Señor, y que tu palabra, Señor, sea predicada como debe ser, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, me dé ese poder para poder hacer, Señor, lo que tengo que hacer. Gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hoy seguimos con la serie Yo tengo gozo en mi alma. Y ahí en ese papelito que usted tuvo, debiera de ser parte 1. Porque esto es un mensaje. Si se dio cuenta, apenas hay un punto en esas notas. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí o no? Entonces, todo el mensaje va a ser basado en ese punto. Y le puse al sermón el ejemplo supremo de Cristo. El ejemplo supremo de Cristo. Se dice que de los versículos del 5 al 8, déjenme pasar por allá. Los versículos del 5 al 8 son un himno que los discípulos solían cantar y los apóstoles. Se le llama a ese himno el Carmen Christi. En otras palabras, el himno a Cristo. ¿Sabe que, Carmen, tu nombre significa himno? El himno a Cristo. Si usted pone atención a esos versículos del 5 al 11, se va a dar cuenta que es bien poético. Bien poético. Podemos observar que hay una simetría allí. ¿Por qué les digo eso? Porque, bueno, habla de la forma de Dios y después más abajo habla de la forma de un siervo. Ahí habla de la exaltación y la humillación y de la vida de muerte de Cristo.
Entonces, este pasaje está lleno de teología. Mas, sin embargo, el punto principal es la humildad. La humildad de Cristo, la humillación de Cristo. Ahí vamos a ver la preexistencia de Dios, vamos a ver la encarnación, se puede ver la encarnación, la humanidad de Jesús, su sufrimiento, su obediencia, su muerte sustitutiva y su crucifixión. Hay algunos comentaristas que llevan este himno hasta el 11. O sea, unos creen que son del 5 al 8 y otros creen que son del 9 al 11. Yo creo que son los dos. La mayoría creen eso. Los primeros 3 versículos es la estrofa número 1. Los últimos 2 que son del 9 al 11 es la estrofa número 2. Entonces, a pesar de este alto contenido teológico, Pablo se quiere enfocar en la humillación de Cristo. Cuando Él salió de allá del cielo para venir a esta tierra como un bebé, y sabemos que creció y se convirtió en un hombre y murió cuando tenía aproximadamente 33 años. Entonces, Pablo empieza esta sección con: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En otras palabras, sean humildes como Cristo es humilde. Y yo quiero explicar esto, por eso que le puse el ejemplo supremo de humildad, porque no hay más nadie, no hay más humilde que él. Aunque Moisés dijo que no, el mismo Dios habló de Moisés diciendo que no había un hombre más humilde que Moisés, pero yo creo que Cristo era más humilde que Moisés. No sé si estás de acuerdo conmigo o no. Pero Cristo fue más humilde que Moisés. Después discutimos eso. Entonces, lo primero que nos dice Pablo, y aquí no vamos a llegar, este es el último punto, el primero y el último. Se humilló a sí mismo. Versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de su cruz. Y vemos que esos versículos nos llevan como que de una ascendencia, y va descendiendo y descendiendo y descendiendo y descendiendo. Y el pastor John MacArthur divide todos esos versículos en 8 partes. Bueno, en realidad Pablo los dividió en 8 partes. Él simplemente los denota. Que son 8 pasos. Y el primer paso, yo le cambié los nombres un poquito, es: él dejó su hogar celestial momentáneamente. Porque quienes creen que antes de que todo fuera creado, Jesucristo estaba sentado ¿qué? A la derecha del Padre, ¿sí o no? Pero él decidió, el Padre decidió que alguien tenía que sufrir por los pecados de este mundo para que nosotros pudiéramos ser salvos. ¿Ok? Entonces, él dejó su hogar celestial momentáneamente. Nuestro Señor nos dice en Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Aquí Pablo comienza diciendo que aunque existía en forma de Dios, o sea, Él es Dios, Él es deidad, Él es divinidad, Él es el Dios eterno. Aquí es donde comienza la humillación de Cristo. Él es por naturaleza en forma de Dios, completamente Dios, verdaderamente Dios, siempre lo ha sido y siempre lo será. ¿Ok? Él es el Dios, Él es el creador, nada fue hecho sin Él. Juan 1 nos dice que Él fue el creador. Colosenses 1 nos dice que Él fue el creador. Y siempre lo va a hacer. Él es Dios el creador, nada fue hecho sin Él. Y Él es el creador. Él es la representación exacta de Dios. Ahora miren, como cristianos nosotros podemos ser exaltados. ¿Por qué yo digo eso? Bueno, porque Pedro nos dice en 1 de Pedro, somos un pueblo escogido por Dios. Una forma de exaltación. Somos amados por Dios. Somos ungidos por Dios. Somos justificados por Dios, somos santificados por Dios y somos glorificados por Dios. Entonces somos el ejemplo, el templo del Dios vivo, nos dice Pablo en 1 Corintios. Sin embargo, con todos estos privilegios, ¿qué son nuestros? Por misericordia y gracia, ciertamente seguimos siendo pecadores. ¿Sí o no? Ustedes como que no les gusta mucho esa palabra, pecador. Déjenme decirle que usted y yo somos pecadores. Somos pecadores. Jesús no conoció pecado, por lo tanto nosotros no podemos empezar donde Él empezó. Nosotros no podemos empezar en el cielo, porque nosotros no somos eternos. ¿Ok?
Él existía en la forma de Dios. Esa palabra existir significa expresar una continuidad de una condición. ¿Ok? Él siempre existió, eternamente. Esta es la palabra griega en común que significa ser. Y esto describe lo que una persona es en su naturaleza esencial, lo cual no puede alterarse ni cambiarse. ¿Okay? Él era Dios y nunca dejó de ser Dios. Él era Dios y nunca dejó de ser Dios. Eso es lo que él posee. Perdón. Describe esa parte de una persona que independientemente de lo que cambie a su alrededor, permanece igual. Ahora mire, esta palabra forma que aquí el apóstol Pablo está usando, perdón, es la palabra morfe, de donde viene la morfología, o antropomorfes, y siempre significa una forma que es verdadera y completamente el ser de la persona, no es un patrón externo. Ahora, hay dos palabras, y disculpe que le estoy dando un poquito de teología, pero aguántese, ya vamos a llegar a la parte práctica. Hay dos palabras en el griego que se traducen como forma en el Nuevo Testamento. Una es el morfe y la otra es el esquema. El morfe es el que nunca cambia, el esquema es el que cambia todo el tiempo. ¿Ok? Pablo aquí utiliza la palabra esquema para referirse a, cuando dice aquí lo de la apariencia. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, ¿por qué me tomé yo hoy? Entonces, por ejemplo, yo nací como un feto, ¿sí o no? Era un feto principalmente, ¿verdad? Después, ¿qué pasó? Después nací como varón. A pesar de la ideología de género, yo nací varón. ¿Ok? Después me convertí en un niño pequeñito. Después en un niño más grande. Después en un adolescente. Después en un young adult. Y después un hombre. Ese es el esquema. Y eso es lo que quiere decir Pablo. El Señor Jesús, Lucas nos dice que Él nació y creció y creció y creció y creció. Eso yo lo tengo por aquí más adelante. Entonces, el morfe nunca cambia, el esquema es el que cambia. ¿Okay? Entonces, el morfe de Dios no cambia, porque esa es su existencia. El esquema, que es la apariencia externa, es lo que cambia. Ok. Entonces, aquí puse al final, morfeo es mi naturaleza esencial, mi ser interno, esquema es mi apariencia externa que cambia constantemente. Y esa es la palabra que utiliza Pablo allí de acuerdo a Jesucristo. ¿Ok? Ok. Entonces, ok. La segunda cosa, el segundo paso, que dice, Él no se aferró a su igualdad con el Padre. Fíjense en el 6b. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aquí lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte es que, bueno, primero que todo, para que hablemos un poquito de que Jesús era Dios. Juan 17:11 dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros somos uno. Él era Dios. En Juan 10:30 dice, yo y el Padre somos uno. Sin embargo, Filipenses 2:6 nos dice algo extraordinario. Este versículo le vamos a explicar en dos partes. Aquí va. Primera parte que dice, Él no estimó el ser igual a Dios. Esta palabra significa juzgar, suponer, pensar, considerar. Nuestro Señor Jesús juzgó entre quedarse con el Padre o venir a la tierra y hacerse hombre. Como decía Pablo, es más necesario que yo me quede aquí a que me vaya para allá. Entonces el Padre envió a Jesús. Dice Jesús, en lugar de explotar en lugar de explotar egoístamente su igualdad con Dios, Jesús la usa para redimir a la humanidad caída. Él no estimó el ser igual a Dios. Él añade humanidad a su deidad, ofreciendo un poderoso ejemplo de humildad y autosacrificio. Él es el mejor ejemplo.
Alguien escribió, el que era Dios y nunca dejó de serlo, se humilló a sí mismo en la encarnación. Y esto habla evidentemente de la encarnación, pero ese no es el punto aquí. El punto aquí es que Cristo se humilló por todos nosotros. La otra cosa es como cosa a que aferrarse. Esta palabra originalmente significaba algo arrebatado mediante robo. ¿Ok? Y con el tiempo llegó a significar cosa arrebatada, aferrada, abrazada o apreciada. Muchas veces se traduce como agarrado o aferrado, como cuando algo se aferra a un tesoro. Esto es mío. Si nos ponemos un poquito creativos, podríamos decir, Cristo no consideró su igualdad con Dios como un tesoro que se pudiera aferrar y retener a toda costa. Él no se aferró a ello. Jesús se negó a aferrarse egoístamente a su posición privilegiada con el divino Hijo de Dios, ni a considerarla una posición preciada para sí mismo. ¿A cuántas cosas? Ahora, aquí vengo yo con las preguntas. ¿A cuántas cosas nos aferramos en nuestra vida que perturban nuestro compartir del Evangelio? ¿A cuántas cosas estamos aferrados que limitan nuestra relación con los demás? ¿A cuántas cosas estamos aferrados que nos limita a servir a Dios como debemos? No me responda. Responde después. El paso número 3, y aquí se viene bajando Cristo. Se despojó a sí mismo. Profunda esa expresión, ¿verdad? Bueno, es un término griego que significa no esto, sino esto. Como le decimos a nosotros los hijos. No esto, sino esto. ¿Ok? No esto, sino esto. Es como si Jesús estuviera diciendo, no me quiero aferrar en esto, pero me quiero despojar de esto. Porque se despojó de algo. Él rechazó usar lo que legítimamente le pertenecía, rechazó aferrarse a sus ventajas y privilegios como Dios. El ser igual a Dios no lo llevó a llenarse, sino a vaciarse, a renunciarse a sí mismo. ¿Ok? Él es el dueño de todo, que todo lo puede, que tiene derecho a todo, que está plenamente satisfecho con sí mismo, pero se despojó de sí mismo. Él no dejó de ser Dios. De hecho, está muy claro en Lucas 9:32, que cuando subió al monte de la transfiguración, Él se despojó de su carne y vieron la gloria que Él les mostró en ese momento y en ese lugar. Yo no me imagino ese momento. Elías y Moisés estuvieron... No me imagino ese momento. Él no cambió la deidad por la humanidad. Él no dejó de ser de Dios para convertirse en hombre. Si lo hubiera hecho, habría muerto en una cruz y se habría quedado allí en la tumba y nunca hubiera resucitado por ser el causante de nuestra salvación. Si Jesucristo no hubiera muerto y no hubiera resucitado, no tuviéramos evangelio, no tuviéramos un Salvador. Ahora, ¿de qué se despojó? De sí mismo. ¿Pero qué significa eso, Marta? ¿Qué significa eso? Bueno, en primer lugar, nuestro Señor renunció a su gloria celestial. Escuche eso. Renunció, no que la perdió. Renunció a su gloria celestial. En Juan 17 dice, Padre, devuélveme la gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. Él renunció a la presencia adoradora de los ángeles por servirnos a ti y a mí. Wow. Yo no lo hubiera hecho, porque yo no soy Jesús. Renunció a todo el resplandor de las glorias del cielo por la oscura prisión donde estuvo encerrado antes de su muerte, si Él se despojó de su gloria en ese sentido. Él cubrió su gloria, la veló, no la perdió, Él la veló. Sin embargo, se pueden ver destellos de ella en el monte de la transfiguración. Se pueden ver destellos de ella en todos sus milagros, ¿sí o no? Se pudo ver destellos de ella en su actitud, pero Él se despojó de la manifestación de su gloria total externa y del disfrute personal de ella. ¿Tú me acuerdas? ¿Se acuerdan cuando Jesús lo iban a matar? Y cuando Él dijo, yo soy, ¡pum!, se cayeron los soldados. Porque Él era Dios. Ese fue cuando Pedro vino y le cortó la oreja a un hombre. Y Jesús, chico, ¿pero qué es lo que te pasa? Ese no es el plan. Y Jesús le puso la mano en el oído y lo sanó. Pedro, imagínese usted. Segundo lugar, Él se despojó de su autoridad independiente. Él dependía de su Padre.
Nuestro Señor se sometió completamente a la voluntad del Padre. En otras palabras, el que dejó a un lado el ejercicio voluntario de su propia voluntad, aprendió a ser siervo y se sometió y fue obediente, y obediente hasta una muerte de cruz. En el huerto él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aprendió la obediencia por lo que sufrió, dice Hebreos capítulo 5. En Juan 5:30 dice, he venido para hacer la voluntad del Padre. En tercer lugar, él dejó del lado el uso voluntario de sus atributos. ¿Escuchó? Él los dejó de lado, no los perdió. Y usted se preguntará, bueno, ¿dejó de ser omnisciente? No. ¿Dejó de ser omnipresente? No. ¿Dejó de ser inmutable? No. No, él no dejó de ser nada, simplemente no usó esos atributos. Porque si usted se da cuenta, cuando Natanael, ¿se acuerda? Que él decía, que hablando buenas cosas de Natanael, yo te vi cuando estabas allí. Y Natanael dice, Señor, tú eres el Dios. Porque él no había visto dónde él estaba, pero él sabía dónde él estaba. Él usó sus atributos, pero no los usaba todo el tiempo. Entonces él los limitó, no es que los perdió. No renunció a su deidad, pero renunció al ejercicio de esos atributos y se limitó a sí mismo hasta el punto en que, en Mateo 24:36, Jesús dijo, pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Sino solo mi Padre. Él restringió allí su omnisciencia. Y en cuarto lugar, él renunció a sus riquezas personales. Aunque era rico, por amor a nosotros se hizo pobre, 2 Corintios 8:9, para que ustedes y yo, mediante su pobreza, se hicieran ricos. Amén. Se hizo terriblemente pobre en este mundo, no tenía absolutamente nada. Fíjense que Mateo 8:20 dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene de dónde recostar su cabeza. Wow. Número 4. Él tomó la forma de siervo. Aquí se pone la cosa buena. Él tomó la forma de siervo. Él dejó algo para tomar algo. Dejó de ser, no dejó de ser. Él restringió el ser igual a Dios para ser un siervo. Él se convirtió en un doulos, que significa esclavo, y vino para servir a la voluntad, al propósito y a las necesidades de los hombres, porque ese era el plan de su Padre para él. Él lo poseía absolutamente todo. Él estaba en un lugar celestial, pero aquí él no tenía un lugar donde reposar la cabeza. Era el dueño de todo, pero tuvo que pedir prestada una barca para cruzar el pequeño mar de Galilea y así poder predicar. Él era el dueño de todo, pero tuvo que pedir prestado un animal para entrar a la ciudad cuando fue recibido triunfalmente como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él era el dueño de todo, pero tuvo que pedir prestado una habitación para la Pascua, porque ni siquiera tenían casa en Jerusalén. La única persona que tenía derecho a todo terminó sin nada y se convirtió en siervo. Él no tenía ventajas ni privilegios en este mundo. Vino como un siervo y nadie le dio absolutamente nada. Este es el Dios del universo quien creó todas las cosas. Por eso Pablo nos dice que por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho de Él. Por Él y para Él son todas las cosas y sin embargo no tenía nada. Aleluya. Ahora, si Él vino a este mundo como lo más bajo, ¿cómo es posible que todavía hayan iglesias donde se ve la competencia sobre quién tiene el mayor rango, el mejor ministerio, el mejor contribuyente, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Usted cree que debería haber competencia en las iglesias? Todo es para la gloria de Dios. Y hasta ahorita Dios me ha orado, ¿cómo se llama? Contestado mi oración. Porque yo le dije, el día que a mí se me ponga la cabeza como que yo soy el mejor predicador del mundo, sácame de ahí. Porque ya estoy descalificado.
Número 5, Él se hizo semejante a los hombres. Imagínense usted. El Rey del universo se hizo semejante a los hombres. Igual a los hombres. Recibió los atributos esenciales de la humanidad. Él se hizo hombre verdaderamente humano. Él no dejó de ser Dios. Los gnósticos decían que Él era una esencia divina. Él era Dios. Ninguna esencia divina, nada. Él es toda la esencia de la humanidad. Cuerpo, alma, mente, un humano de verdad. Por eso en Lucas 2:52, ahí está. Él crecía en sabiduría y estatura. Él crecía como un ser humano corriente. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Colosenses 1:22 dice, pero ahora os es reconciliado en su cuerpo de carne. Tenía un cuerpo como el de nosotros. Era un cuerpo de carne y hueso. En Gálatas 4:4 dice que nació de mujer, nacido bajo la ley. Era de carne y hueso. Hebreos 2:14 dice, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Era de carne y hueso. Por lo tanto, él podía conocer la tristeza, las lágrimas, el llanto, el sufrimiento, el dolor, la sed, el hambre y la muerte. Porque Hebreo nos dice que él pasó por todo lo que nosotros pasamos. Y aquí está. En 2:17 nos dice que fue hecho como sus hermanos en todo. ¿Cómo vas a ver lo que sentimos si no has sentido lo que nosotros sentimos? El Señor Jesucristo tuvo que hacerse semejante a los hombres porque esa era la única manera que Él simpatizara con nuestras experiencias en la vida. Y si esto no es suficiente sacrificio para usted, entonces no sé qué es lo que es. Aleluya. Número 6. Estando en la condición de hombre, en el versículo 8, y estando en la condición de hombre, usted dirá, bueno, pero esto se parece un poquito a lo anterior, hecho semejante a los hombres, pero es un poquito distinta. La palabra condición allí es la palabra esquemati, lo que significa que vieron la apariencia externa de un hombre. O sea, lo que le dolía más a Cristo es que no lo vieron como Dios, sino que lo vieron simplemente como esquema, como hombre. Por eso que le dolía tanto que su gente no la aceptó. Cuando Juan 1 dice, a los suyos, gracias hermano, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. No lo recibieron. El Dios hombre, Él era Dios hombre. Lo vieron solo en la condición de hombre y esto era parte de su vida, yo ya se los dije. Él descendió hasta el extremo para ser el Dios hombre, pero nunca vieron la parte de Dios. Para la gente de ese entonces, Él era un hombre común y corriente. Pero nosotros sabemos que Él era el Dios hombre. A pesar de que Él hizo todas las cosas, predicó grandes verdades, realizó un sinfín de milagros, la gente dijo, este hombre tiene un demonio, ¿sí o no? Y los judíos dijeron, conocemos a este hombre, conocemos a su madre y a su padre, sabemos dónde está y dónde viene, bla, 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 bla. Y él dijo, yo bajé del cielo, y le dijeron, tú no sabes nada de Dios. Y ellos decían, ¿de dónde saca eso Jesús? Decían que era un mentiroso, un blasfemo, y eso es extremadamente humillante para Cristo, porque los suyos no lo conocieron. Sus mentes estaban oscurecidas por el pecado y no veían que Él era el Mesías prometido de Dios. Entonces, ¿cómo es que para nosotros es difícil creernos menos que los demás? Bueno, perdón. Pensar que los demás sean mejores que nosotros. Tener un concepto mayor de sí, dice Pablo. Si Cristo vino a ser un siervo, un esclavo, porque usted cree que usted no va a ser. Si Cristo es el ejemplo. Aleluya. Reconocieron su humanidad, pero pasaron por alto su deidad. Ellos tenían enfrente de ellos al Dios encarnado, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, pero sus corazones entenebrecidos solo veían un criminal común que querían crucificar. ¿Cómo lo ves tú? ¿Como un criminal común o lo ves como el Rey de Reyes y Señor de Señores?
No todos así. Se humilló a sí mismo, es el paso número 7. Nuestro Señor Jesús no solo fue humillado por la gente, que la gente lo miró solo como hombre y no como el Dios hombre. Él se humilló a sí mismo. Esto fue una decisión voluntaria y generosa de Jesús. Él no fue obligado, él mismo se ofreció a morir. Sin embargo, nosotros no nos podemos humillar de la misma manera, ¿o sí? Los creyentes se humillan a sí mismos, muriéndose a sí mismos. Marcos 8:34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Así nosotros no podemos humillar a nosotros mismos. Spurgeon, hablando de esta expresión, dice, nuestro texto no habla tanto de la humillación de Cristo al hacerse hombre, sino de su humillación tras asumir nuestra naturaleza. Aún no había descendido lo suficiente, aunque había descendido desde la deidad hasta nuestra humanidad. ¿Qué no hará Cristo por nosotros que le hemos sido entregados por su Padre? Su amor es inmenso, dice Spurgeon. Su gracia es inconmensurablemente grande. ¿Cuánto nosotros le debemos amar y servirle? Dice Spurgeon. Mientras más se rebaja para salvarnos, más debemos elevarlo en nuestra oración y reverencia. Bendito sea su nombre. Él se rebaja y se rebaja y se rebaja. Y cuando alcanza nuestro nivel y se hace hombre, se rebaja aún más y se rebaja aún más. Y eso se merece un aplauso para el Señor. ¿Cómo es posible que la gente todavía no cree? Está muerto. En sus pecados. Sí, Señor. Y el último paso. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y usted se preguntará, ¿hasta dónde llega esta humillación? Todavía sigue. Las burlas no lo pudieron parar. Los látigos no lo pudieron parar. Los clavos que traspasaban sus manos no lo pudieron parar. Herodes no lo pudo parar. Satanás tampoco lo pudo parar. ¿Por qué? Porque él fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. ¿Cómo está su obediencia, hermano? ¿Cómo está su obediencia a Dios? Yo batallo. ¿Usted batalla? Él sufrió una muerte horrorosa y no siendo un pecador, el pecado del mundo recayó sobre él para pagar la deuda de tu pecado. Él murió en la cruz como un sustituto de ti y de mí. Y eso me acordó del capítulo 53 de Isaías. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando ese pecado estaba sobre Cristo, el Padre le tuvo que dar la espalda a Cristo. Horrenda. Todo se puso oscuro. Hubo un terremoto. Bueno, y usted se acuerda de la escena. Jehová cargó el pecado en él, el pecado de todos nosotros. ¿Te das cuenta de todo lo que hizo por ti? ¿Cómo es posible que después de oír tantos mensajes en las iglesias, después de oír tanto el evangelio con tus amigos, después que te viste millones de sermones en YouTube y todavía tú estás parado en no creer en Cristo? ¿Qué tiene que hacer Cristo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que tú vengas a Cristo? Revivirlo. Todavía estás parado en el qué dirá mi familia. Todavía estás parado en el hecho de que no quieres cambiar tus hábitos pecaminosos. Deja tanta duda y sométete a su llamado. No me digas que Dios no es amor porque permitió que una niñita se muriera de cáncer. No me digas que Dios no es un amor porque tu esposo te dijo que quería el divorcio.
No me digas que Dios no es amor porque uno de tus hijos está involucrado en las drogas. Isaías te comprobó cuál es el más grande amor. Jehová sacrificó al unigénito del Padre y cargó en él el pecado de todos nosotros. No hay excusa para usted. No, lo más horrible de este mundo no importa. Porque Él puso a su Hijo en la cruz del Calvario para que tú lo recibieras a Él como tu único y suficiente Salvador. Gloria al Señor. Jesús dijo en el capítulo 15 de Juan, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Yo os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Nuestro Señor se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Si eso no es amor, hermano, ¿cuál es el amor? Y yo no hago esto mucho, pero yo quiero que ustedes bajen sus cabezas en esta mañana. Y vamos a orar. Padre Celestial, si en esta mañana hay alguien que no te conoce, Señor. Si en esta mañana hay alguien que duda de tu salvación, Señor. Si en esta mañana, Señor, hay alguien que necesita, que está apartado de tu camino, Señor, y que necesita regresar. Yo te pido, Padre, que tú toques el corazón de esa persona, Señor. Que esa persona tenga un encuentro contigo. Padre, yo te pido, Señor, que tú salves a esa persona, Señor. Que tu Espíritu Santo simbólicamente le meta el dedo en ese corazón, en esa llaga, Señor. Para que una vez más se dé cuenta de que tú eres el Salvador de todo y de su alma. Porque Cristo murió por su pecado. Porque Cristo murió por él en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, Señor. Si en esta mañana hay una persona que necesita de ti, Señor. Si en esa mañana hay alguien que necesita renovarse por ti. Si en esta mañana alguien necesita la salvación, Señor, pon en la persona ese deseo, Señor, de hablar con uno de nosotros, Señor. Para que en realidad conozca el Evangelio de Cristo. Porque Jesús es el único que salva. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí, viene al Padre si no es por mí. Gracias, Señor. Salva en este día, porque hoy es el día de la salvación. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.